más importante y más interesante además. En alguna ocasión nuestro invitado nos decía de que la sensación de estar aquí en la ciudad de la Santísima Trinidad, el simple hecho de ver ese pesebre y en el lugar donde tendría que estar el niño Jesús antes del nacimiento, habían frutas. Me acuerdo bien yo en una entrevista y él decía, qué bien, y cómo lo representa la gente, sí que sabe vivir lo que sí, el significado de la Navidad. Vamos a conversar con un amigo, un viejo amigo de este su servidor, un viejo amigo de Mario, y además que yo sé que también venía a Canal 11 hace bastante tiempo, cuando todavía aquí trabajaba la licenciada Marisol Abán. Así que de pronto ustedes ya se deben estar dando cuenta de quién les estoy hablando, del profesor Franz Terán, licenciado en antropología gnóstica, que ya está con nosotros para en esta ocasión hablar sobre el Día Mundial de la Meditación, y también vamos a hablar de la Navidad, pero desde este punto de vista, el gnóstico. Así que sin más preámbulos y presentaciones, le doy la más cordial bienvenida al profesor Franz Terán. Muy buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Trinidad, y me alegra mucho. Sí, esto de caminar internamente es un mundo del apostolado, ¿no? Un misionero, ¿no? Y pues mis palabras hay que entender de que sí en ciertas personas, sí, donde he hablado en Santa Cruz, en La Paz, en todo lado, sí, ha llegado al fondo de sus corazones. Y me alegra mucho de que tú te hayas acordado de eso, ¿sí? Del pesebre. Entonces, disculpe que lo corte, en alguna oportunidad lo dijo usted, ¿verdad? Dijo que había estado caminando por la plaza, que sentía algo especial estando aquí en Trinidad y más aún en la plaza, pero el hecho de que hubiese visto frutas en el lugar donde ponen al niño Dios, ¿se acuerda? Claro que sí. Entonces yo doy antropología, ¿no? Entonces estudio todas las culturas del mundo entero, y en la parte escondida de la sabiduría nosotros observamos a la cruz, ¿no? Entonces ahí están los 4 elementos, es un círculo, energía, materia al extremo, pero al centro está el punto, el creador, el Cristo, el Ingri, ¿no? El que el mismo Maestro Jesús habla de ese fuego que en todas partes está Él. Él es el camino, es la vida, es el que resucita el nacer, en el crecer de la naturaleza y en todos nosotros, ¿no? Entonces, los mojeños, una cultura milenaria, antigua, muy sabia y de vida interior, ellos han demostrado, ¿no? De que el Cristo está en la fruta, ¿no? ¿Sí? Y que hay que comer esa fruta y hay que transmutarla, esa fruta, para que el niño Cristo, dentro de cada ser humano, nazca de verdad, ¿no? Por eso es que ese fuego del sol que está en la fruta, cuando tú lo transmutas y va al cerebro, entonces en el cerebro nosotros tenemos mayor capacidad de pensar con el 5º elemento, ¿no? Ese es el mensaje de los mojeños, ¿no? Para la humanidad, ¿no? Bueno, qué interesante. Hemos hecho un preámbulo para lo que será un poquito el tema de la Navidad. Pero ahora hablemos de esta actividad que ustedes están organizando y que no es solamente en Bolivia. Ya usted lo ha dicho, es un día mundial de la meditación. Háblenos por favor acerca de ello. Bueno, pues, en todo Bolivia vamos a repartir, sí, estos afiches volantes. Estos afiches volantes, sí, para que recuerden, pues, que debemos cerrar los ojos el 25 de diciembre, sí, a mediodía, Navidad, ¿no? Con el objetivo de que, recordando que es el nacimiento de un maestro, el niño Cristo, ¿sí? Que ayuda a despertar conciencia a la humanidad, y que el objetivo es este, ¿no? Que cuando una persona cierra los ojos, automáticamente, ¿sí? Y se busca a Dios, hay una energía de luz que adviene. Entonces, si en Bolivia o en el mundo entero nos uniríamos todos cerrando los ojos,
esa fuerza cósmica de energía, de despertar conciencia, ayudaría a que ayude a otras personas, como por ejemplo nuestras autoridades, nuestros padres, gente degenerada, a nuestros científicos, a que esa energía crística también entre en esas mentes y empiecen a crear ideas en función de la paz, en función de la libertad, en función de una educación de, ¿qué le puedo decir?, de salud, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Hacer un cambio, ¿sí?, psicológico en la sociedad, ¿no? Cerrando los ojos. Aquí en la ciudad de Trinidad tengo entendido que tiene un grupo de estudiantes de antropología gnóstica. Sé que usted está en 7 departamentos. ¿Hay algún lugar específico en el que se reúnen, el horario y todo eso para esta actividad del próximo 25 del mes en curso? Bueno, pues aquí nos reunimos, pues un pequeño grupo en lo que es un hotel que existe aquí por la plaza El Misionero, ¿no? Sí, ahí nos reunimos, ¿no? ¿Qué dirección? Frente a Entel, ¿no? Entonces mi teléfono es 772-34062, ¿no? Es el número que está acá, ¿no? 772 34 062. ¿No? A ver, 7723-4062. Ahora sí. Exactamente, ¿no? Pero quiero comentarles que nosotros tenemos una fundación, la Fundación Libertad, ¿no? Entonces, hoy día se está trabajando ya en Sucre. Sí, hay unas imágenes que he colocado en el video número 1, ¿sí? Como ciertos, si una alumna que tenemos hoy en día en Sucre ha trabajado ya 2 años dando clases de meditación curso por curso, ¿no? Entonces, fin de año, pues nos hemos reunido, ¿sí?, con el gobernador, con el alcalde, donde se ha mostrado a todos los niños. ¿De qué ciudad? En Sucre, ¿sí?, en la escuela de la Recoleta, ¿sí? Entonces, en ese lugar, la institución de educación se ha dado cuenta cuán beneficioso es la educación, ¿no? Estas son imágenes en Estados Unidos, ¿sí?, que son proyectos de educación, de meditación, ¿sí?, lo que le llaman el TM, ¿sí?, en contra, ¿sí?, para solucionar problemas de drogadicción, ¿no? ¿Sí? Personas que están, ¿qué se puede decir?, aisladas de sus familias, ¿no? Mediante la meditación, ¿qué es lo que pretenden lograr ustedes? No, la meditación es algo universal, ¿sí?, es algo muy necesario, es algo natural en cada ser humano, que automáticamente cuando uno cierra los ojos entra a su psicología. Claro está que hay que comprender que cuando uno cierra los ojos entra a 13 planos internamente, ¿no? En esos 13 planos, sí, uno puede analizar la parte física, que es tu actitud, tu forma de pensar, de hablar con las personas, consigo mismo, qué ganas, qué pierdes. Un poco más allá en tu análisis de cerrar los ojos, empiezas a indagar tu organismo, ¿sí? Puedes darte cuenta que tu estómago está mal por tal razón, tus pulmones también, tu sistema nervioso también, y así vas recuperando o sabiendo qué es lo que te está haciendo daño, ¿no? Normalmente detrás de todo esto, sí, psicológicamente el ser humano tiene 2 actores, la conciencia y el yo psicológico. Entonces, hoy en día la sociedad está manejando más el yo psicológico, ¿no? La vanidad, el miedo, los celos, la impaciencia, ¿no? Entonces, esas energías vibratorias dentro de nosotros automáticamente, ¿sí?, a la larga, en 10 años, en 20 años, cristaliza todas las patologías de todas las enfermedades. Entonces, cuando todos los días cerramos los ojos y empezamos a analizar, ¿sí?, qué es lo que nos está haciendo daño, nos damos cuenta. Pero para un mejor análisis también existe un mundo paralelo un poco más elevado, que es el tiempo, ¿no? Entonces, mediante el tiempo uno puede ir al futuro, ir al pasado, ¿no? Lo que queremos nosotros es construir un futuro saludable. Entonces, viajamos al pasado y empezamos a ver
¿sí? Recuerdos, traumas, impresiones que nos han construido cierta forma de actuar viciosa, ¿sí? Entonces ahí vas dándote cuenta, ¿sí? Que en el presente estás viviendo un pasado, ¿sí? Con dolor y con todos esos traumas, ¿no? Pero cuando vas viendo, automáticamente empiezas a analizar, a darte cuenta que también tus padres, tus amigos tienen defectos, ¿sí? Y te han lastimado con sus defectos, y así ese proceso es la meditación, ¿no? Después un poco más vas más arriba, internamente, y encuentras el mundo mental. El mundo mental es donde se forman, ¿sí? Los pensamientos, y los pensamientos son tus palabras, tus actitudes, y los pensamientos es, ¿sí? Mediante el sistema nervioso hace vibrar tu cuerpo, ¿no? ¿Sí? Y un poquito más allá entramos en el causa y efecto, ¿no? Ese causa-efecto es la realidad de la vida, ¿no? Ahí cristalizas una palabra que has hablado, ¿sí? Tú puedes decir perdón, pero la otra persona ya se ha sembrado en su mente, ¿sí? En su vida tu palabra. Eso ya no va a cambiar, ¿no? Son los hechos, ¿no? Causa y efecto, ¿no? Muy bien, suena muy interesante todo lo que usted nos está comentando. Sin embargo, ya para que se puedan interiorizar aún un poco más, el ejercicio mismo de la meditación, ¿cómo tiene que hacer la persona que en este momento le está viendo, que en este momento le está escuchando y dice, yo quisiera saber, quisiera hacer para poner en práctica la meditación a partir de hoy y bueno, para en adelante? Si pudiese usted en este momento hacer un pequeño ejemplo de lo que es la meditación, lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que decir y lo que se va a llegar a sentir. ¿Puede en este momento, por favor, un poquito? Claro que sí. Adelante, por favor, para pasar al otro tema. Automáticamente, lo primero que una persona tiene que saber es de que tenemos la conciencia y el ego, ¿no? Los dos actores, ¿no? La conciencia siempre va a crear libertad, es una energía que te une al universo, a la naturaleza, te hace grande e inteligente, ¿no? Y el ego es una energía vibratoria que siempre destroza tus relaciones, te enferma, es lo peor que tenemos en nuestros cuerpos, ¿no? Pero hoy en día la sociedad está manejada por el ego, ¿no? Hay que entender que existe tres mundos. El mundo externo de los sentidos, el mundo intelectual y la memoria donde se guardan los recuerdos y los conocimientos, y la vida interior. La vida interior es cerrar los ojos y entrar a tu mundo, entrar a 13 mundos paralelos hacia arriba, futuro, pasado, y a tu mundo inferior, que son 9, ¿no? De tu psicología, ¿no? Entonces, para poder hacer una buena meditación, lo primero que tiene que hacer es tener la virtud de la autoobservación constante del diario vivir. ¿Cómo es eso, profesor? Cuando tú estás lavando, estás cocinando, trabajando, haciendo deporte, estás bailando, cuando tú te autoobservas vas a descubrir egos que salen dentro de ti, la vanidad, los celos, el miedo. Entonces, ahí en el momento que te estás bailando te das cuenta la vanidad cómo sale. Entonces lo coges a la vanidad, ¿sí? Y hay un instrumento muy importante que debe saber el meditador, es unir el fuego superior con el fuego inferior, mediante un ejercicio de cerrar la boca, respirar por la nariz, contraer el coxis, columna, cerebro, corazón. Este ejercicio que haces en la mañana, a mediodía y en la noche te da la capacidad de tener el quinto elemento del fuego. Hay que entender que esto se hace con fuego externo. La psicología del ser humano también se hace con un fuego interno, ¿no? Este fuego se construye constantemente. Si una persona te impresiona con la ira, tu ira sale, más el fuego que existe internamente une estos dos y construye una nueva ira con el nombre de la persona que te ha impresionado. Se convierte en pelea prácticamente. Exactamente, y eso se entra dentro de vos, ¿no? Entonces, para no construir más yoes, más resentimientos, más, ¿qué se puede decir?, egos hacia en contra de la sociedad, y no caer en la trampa del yo psicológico, entonces en la autoobservación a esa vanidad, al bailar, haciendo hamsa, se puede desintegrarlo con el krim en ese momento, ¿no?
Después, al final del día, ¿sí? Uno tiene que sí o sí cerrar los ojos, sentarse en flor de loto, ¿sí? También normalmente una silla, un sillón. Lo importante es tener la columna recta. Después de tener la columna recta, uno tiene que hacer 3 respiraciones. Inhalas y exhalas suavemente y vas relajando los músculos, tendones. Una vez más, exhalas y una vez más, porque al hacer la tercera, el físico, el alma y el espíritu se unifican los 3, ¿no? Después hay que hacer un poco del Hamsa, unas 12 veces. Eso hace que estés en estado como entre dormido y despierto, te ayuda a estar en estado despierto con la conciencia. Y después haces el pranayama. El pranayama es un ejercicio de tapar la fosa nasal derecha y respirar por la fosa nasal izquierda. Tapar las dos, fuego, coxis, columna, cerebro, corazón. Derecha, exhalas. Por la derecha, fuego, izquierda. Este ejercicio hay que repetir unas 12 veces también. Este ejercicio es el caduceo de Mercurio de la medicina. 2 serpientes, un báculo y las alas del espíritu, ¿no? En realidad, las enfermedades es producida por la vida dual que tenemos. Alegres, tristes, alegres, con dinero, sin dinero. En esos extremos, ¿sí? Gastamos harta energía y las personas se mueren más rápidamente. La patología también de ese movimiento vibratorio construye más enfermedades, ¿no? Y con este ejercicio ya no estás en los 2 pares de opuestos, sino estás al centro como una pirámide y manejando la alegría y la tristeza en armonía y en comprensión, ¿no? Este ejercicio es importante. Después se hace el sonido de activar las 3 fuerzas: positivo, negativo, neutro, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es I, A, al centro, O. Unas 6 veces y después toda la columna hay que activar, ¿no? ¿Sí? Hay que entender que el ser humano tiene 14 sentidos, ¿no? Solo manejamos 5, hay que activar los otros, ¿no? Entonces se hace Hamsa, entrecejo y letra I. Y clarividencia. Laringe, letra clariaudiencia. Corazón, letra O. Intuición, imaginación, inspiración. El mismo Maestro Jesús hace esto, ¿no? Mostrándonos que el corazón es la puerta a la verdad, a la inteligencia, ¿no? Mediante las 3 fuerzas, ¿no? Después de nuevo hacemos el Hamsa, plexo solar, la telepatía. Otra vuelta el Hamsa, pulmones, es viajar en el tiempo. Una persona que hace la letra A unos 3 meses, automáticamente en sueños empieza a ver sus vidas anteriores, quién ha sido, ¿no? Después el bajo vientre, el Hamsa, la letra M, manejo de las aguas. Después en el coxis la S, encender un fuego en tu coxis. Cuando una persona elimina el yo psicológico un 30%, automáticamente los 2 polos, positivo y negativo, se une en el coxis y sube la tercera fuerza y empieza a abrir tus chakras, ¿sí? Tus 7 chakras, y hace que la persona sea más amplio y vea la vida en 3 mundos, ¿no? Físico, en alma y en espíritu, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que activar hoy en día y eso nos hace diferentes, ¿no? Ese es el báculo de un Moisés, ese es el báculo de todos los grandes despiertos, ¿no? Son los 7 chakras, son las 7 iglesias, pero solo se puede abrir eso con eliminando egos y haciendo crecer conciencia y con actitudes siempre hacia el prójimo de conciencia, ¿no? Todo este ejercicio que usted nos comenta, ¿cuánto tiene de duración o cuánto tiene que durar aproximadamente? Bueno, media hora,
una hora. No importa si es más o menos, no interesa. Me refiero a los resultados. Cada persona necesita el tiempo necesario según su psicología, ¿no? Normalmente, ¿sí? ¿Cuánto debemos meditar a diario y en qué horarios? Me imagino que en la noche, normalmente. El horario, pues, siempre es hermoso en la mañana o en la noche. La naturaleza te ayuda. Pero, sin embargo, una persona puede querer comprender algo a mediodía. Entonces, la meditación le ayuda a asimilar. Es que deben comprender una cosa. Cuando he hablado de los tres mundos, el hombre vive solamente en la intelectualidad, en los conceptos, en las palabras de nuestros padres. Sí, sean buenas en su tiempo, pero en este tiempo ya no son buenas. Pueden servir, pero no es la verdad, porque la vida de hoy en día es diferente. Entonces, cuando en nuestra vida ocurren cosas, nuestro hijo actúa de tal manera, nuestra esposa o nuestro esposo, ¿sí? No sabemos cómo manejar esa situación. Buscamos palabras de nuestros padres, buscamos un libro interesante, buscamos hasta la Biblia o el Corán y queremos actuar según lo que dice y no funciona. Entonces, lo que el ser humano necesita es cerrar los ojos, hacer los ejercicios que le he dicho y después hacer una oración a Dios y decir: Dios, ¿cómo me comporto con mi pareja? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esta persona se quiere alejar de mí? Dime la verdad. Entonces, cierra los ojos, haces Hamsa y haces el mantra y entre dormido y despierto, la clave es que la mente se deje de pensar, se tranquilice y en estado entre dormido y despierto, en un segundo se abre una puerta y uno, como una película, como un sueño, visualiza. Y entonces la divinidad te muestra una escena de tu actitud torpe, celosa, ¿no? Y dices: ah, con razón. Y esa es la verdad, ¿entiendes? Entonces en ese momento cambias de actitud, porque ya sabes por qué tu pareja se quiere ir, ¿entiendes? Entonces eso no está escrito. Entonces te está haciendo la verdad. ¿Por qué ayúdame a comprender el alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Quiero ya deshacerme de ser un alcohólico, por ejemplo, ¿no? Entonces haces Hamsa, haces la oración y haces el mantra y así. Y entonces tienes que una media hora, así, depende al tamaño de conciencia que tienes, se hace rápido o se tarda. En un estado entre dormido y despierto, la divinidad en el tiempo te muestra, ¿no? Cómo empezaste a tomar, cómo estás hoy en día y tu futuro te muestra del alcoholismo, ¿no? En un lugar, ¿sí?, donde no está tu familia, pobre, enfermo. Entonces esa imagen es tu realidad, ¿sí? Y tú sientes en tu cuerpo eso, dices: no, aquí dejo de tomar más, ¿no? Eso se llama comprensión. Qué interesante. Profesor, antes que concluyamos, había prometido usted también un poquito hablarnos cómo comprenden ustedes, cómo entienden o cómo explican el nacimiento del Redentor mediante esto que usted practica, estudia y enseña. Bueno, la gnosis es una enseñanza eterna, ¿no?, del mundo interior. Todos los hombres despiertos que han desarrollado estos 13 mundos, ¿sí?, han sacado sus comprensiones, ¿sí?, y esas comprensiones, visualizaciones, son los evangelios, ¿no? Por ejemplo, Juan de Patmos, ¿cómo ha escrito, sí, el Apocalipsis, ¿no? Solo entrando a la cuarta, en los mundos internos, la divinidad le ha mostrado, sí, unos símbolos. Entonces hay que comprender que Dios y nosotros, para comprender la vida, debemos aprender un idioma. Se llama simbología, numerología, cábala fonética y cábala ceremonial. Solo aquellos que estudian eso y saben qué hay, entonces entienden qué hay detrás de la Biblia, qué hay detrás del Corán, qué hay detrás del Bhagavad Gita, el libro de los muertos, ¿sí? Es decir, no existe ningún secreto.
puede decir la Puerta del Sol, y todas esas imágenes te dicen de qué está hablando, la forma, los números, todo eso es un idioma de la conciencia, ¿no? Bueno, la Navidad, la vida de Jesús, hay que comprender de que este es un hombre despierto. Se sabe en los mundos internos que es 7 veces levantado. Es decir, 7 veces ha venido al mundo físico con diferentes nombres, ¿sí? ¿Y por qué es lo que hacen eso? Porque cada vez que vuelven a levantarse, como un ave fénix, el fuego se multiplica en la grandeza de luz y de sabiduría. Entonces Jesús es uno de los más grandes despiertos. Hay otros, Cristo 3, Cristo 2, Cristo 1, pero Jesús es el más grande. Hay que comprender que Jesús, sí, es un ser que ha nacido, sí, pero con otro nombre. Se llamaba Yeshua ben Pandirá, ¿no? El grado de Jesús es una jerarquía, como dice la palabra Jesús, Salvador, ¿sí? Entonces este superhombre ha nacido, nosotros sabemos, en el Oriente, pero con ya facultades, ¿no? Entonces se sabe que este hombre, ¿sí?, con la conciencia, hablaba la verdad, no en dogma, no en teorías, sino con sus sentidos internos, y decía lo que sentía en función a la libertad, a la paz, al amor, ¿sí?, algo en la naturalidad, ¿no? Este superhombre ha tenido su educación en Egipto, ha estado en el Tíbet, hay escrituras, ¿sí?, y después ha venido aquí a dar su evangelio, ¿sí?, del Cristo, del agua y del fuego, y ya empieza pues con lo que es la famosa samaritana, ¿no? Sacar agua del pozo, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que entender, ese agua del pozo no es nada más que la transmutación de las aguas de la vida, ese es el secreto. Por eso es que su evangelio de él es, ¿sí?, bautismo, agua y fuego, el compromiso del padrino de enseñar al niño y a la niña, cuando sean mayores de edad, el manejo del fuego y el agua. Primera comunión son 2 novios que estudian el alma de la vida y sus leyes, ¿sí? Después de la primera comunión viene la confirmación. Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Por qué? Porque con el fuego muere el odio y nace el amor. Y su máximo sacramento es el matrimonio, donde el 5.º elemento transforma las aguas en vino. Entonces es un trabajo sexual, ¿sí?, sin desamar las aguas, eliminando los egos, que se hace realidad, ¿no? El nacimiento de Jesús, ¿sí?, hay que entender cuando se dice que nació el niño Cristo, nace en un pesebre, entre animales todavía, quiere decir que él nace simbólicamente. Hay que entender de que cuando una persona se trabaja psicológicamente, hace crecer la conciencia, ¿sí?, y hay una etapa donde ya necesitas la fuerza crística para eliminar egos más fuertes. Entonces el niño Cristo nace entre animales todavía, hay yoes todavía, y los 3 reyes magos dicen el color de la alquimia, ¿no? El rey mago negro, aguas negras, el blanco, aguas blancas, y el amarillo, aguas amarillas, y los 3 tienen coronados con la capa roja del color púrpura del vino, del Cristo, ¿no? Uno trae misa, que representa problemas, ¿sí? Mediante los problemas los yoes salen, cogemos al defecto y lo eliminamos. Mediante la oración y la meditación, ¿sí?, que es el incienso. En ese proceso se convierte el plomo en oro, las joyas, ¿no? Por eso trae las joyas. Esas joyas son los valores espirituales, las virtudes que uno va ganando en la alquimia, ¿no? Una piedra aquí es la clarividencia, un arete aquí representa la clariaudiencia, anillos y joyas. Siempre has representado eso, lo que es la conciencia y sus facultades y hasta sus poderes que estos hombres despiertos han conquistado, ¿no? Qué bien, definitivamente siempre es interesante conversar con usted. Y para finalizar, permítame
hacer una vez más la invitación, Día Mundial de la Meditación. Oremos juntos por la paz. Este 25 de diciembre a las 12 del mediodía, estés donde estés, cierra los ojos y es un momento de meditación por la paz. Profesor, ha sido un gusto conversar con usted. Esperemos que en una próxima oportunidad esté aquí con nosotros y cumplimos con nuestros anunciados. Así que sin más preámbulos y presentaciones, le doy la más cordial bienvenida al profesor Franz Terán. Muy buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Trinidad, y me alegra mucho. Sí, esto de caminar internamente es un mundo del apostolado, ¿no? Un misionero, ¿no? Y pues mis palabras hay que entender de que sí, en ciertas personas, sí, donde he hablado en Santa Cruz. Un viejo amigo de su servidor, un viejo amigo de Mario, y además que yo sé que también venía a Canal 11 hace bastante tiempo, cuando todavía aquí trabajaba la licenciada Marisol Abán. Así que de pronto ustedes ya se deben estar dando cuenta de quién les estoy hablando, del profesor Franz Terán, licenciado en Antropología Gnóstica, que ya está con nosotros para en esta ocasión hablar sobre el Día Mundial de la Meditación, y también vamos a hablar de la Navidad, pero desde este punto de vista, el gnóstico. En la paz, en todo lado, sí, ha llegado al fondo de sus corazones. Y me alegra mucho de que tú te hayas acordado de eso, ¿sí? Del pesebre. Entonces, disculpe que lo corte, en alguna oportunidad lo dijo usted, ¿verdad? Dijo que había estado caminando por la plaza, que sentía algo especial estando aquí en Trinidad y más aún en la plaza, pero el hecho de que hubiese visto frutas en el lugar donde ponen al niño Dios, ¿se acuerda? Claro que sí. Entonces yo doy antropología, ¿no? Entonces, más importante y más interesante además. En alguna ocasión nuestro invitado nos decía de que la sensación de estar aquí en la ciudad de la Santísima Trinidad, el simple hecho de ver ese pesebre y en el lugar donde tendría que estar el niño Jesús antes del nacimiento, habían frutas. Me acuerdo bien yo en una entrevista, y él decía, qué bien, y cómo lo representa la gente, sí que sabe vivir el significado de la Navidad. Vamos a conversar con un estudio de todas las culturas del mundo entero, y en la parte escondida de la sabiduría nosotros observamos a la cruz, ¿no? Entonces ahí están los 4 elementos, es un círculo, energía, materia al extremo, pero al centro está el punto, el creador, el Cristo, el Ingri, ¿no? El que el mismo Maestro Jesús habla de ese fuego que en todas partes está Él. Él es el camino, es la vida, es el que resucita el nacer, en el crecer de la naturaleza.